Sí se ve, sí, Academia Asomove. Asomove es un grupo de usuarios de vehículos eléctricos y eso es muy importante. No somos vendedores, no estamos interesados en decirle compre este vehículo en particular. Lo que a nosotros nos interesa es desmitificar todos los errores que hay sobre la movilidad eléctrica. Y por eso en la asociación se ha creado la Academia de Asomove, que es un grupo de asociados que se han interesado en aprender más sobre estos temas y pasan ese conocimiento a otros usuarios. Ok, vamos a empezar con unos conceptos básicos de la movilidad eléctrica, que es algo de lo que tenemos que aprender. Es muy relacionado con lo que ya sabemos de los automóviles de combustión. Cuando vamos a hablar de kilowatts y de kilowatts hora. Primero, los kilowatts es la energía que utiliza un circuito eléctrico en un momento dado. Esto es la energía que utiliza el motor o la potencia que tiene el motor para desplazarse. Esto sería el equivalente a los caballos de fuerza en un automóvil de combustión. Nos acostumbramos a hablar de caballos de fuerza, pero si ustedes ven los manuales de los vehículos de combustión, también hablan de los kilowatts, esa es la potencia del vehículo. El kilowatt hora, lo que estamos hablando es de la capacidad de realizar un trabajo en un determinado tiempo, y esto es la cantidad de energía que una batería puede guardar. Principalmente esos conceptos. Recuerden esos conceptos porque luego van a ser aplicados más adelante. Y sí, esto sería el equivalente a los litros de combustible que tenemos en un tanque de un vehículo de combustión. Ahora, otro detalle importante que debemos conocer, cuando hablamos de la batería, nos referimos a muchas cosas. Los conceptos más básicos es la unidad más sencilla de almacenamiento de energía es una celda. Las celdas se acomodan en módulos. Esos módulos se pueden acomodar en serie o en paralelo, dependiendo de lo que queramos hacer con las baterías. Y muchos módulos forman una batería. Entonces, inclusive cuando hablamos de la batería de 12 voltios, hay celdas dentro de esa batería de 12 voltios. Y algo importante de recordar es que las baterías funcionan solo con corriente continua. Y ahora vamos a explicar eso. Hablamos siempre de corriente directa y corriente continua. La corriente alterna fluctúa. Eso significa que cambia la polaridad. Es positivo y negativo y está cambiando. En Costa Rica decimos que la electricidad trabaja a 60 Hz. Eso significa que en un segundo ese cambio de positivo a negativo va a ocurrir 60 veces. En la corriente directa el voltaje siempre es el mismo. El positivo es positivo y el negativo es negativo. Por eso es que en las pilas que hablamos, ¿verdad? AAA, AA, siempre tienen un lado que es positivo y otro lado que es negativo, y ese no cambia. También recordemos esto porque lo vamos a aplicar más en la charla. Un detalle muy importante con los carros eléctricos y que es uno de los principales cambios de mentalidad que tenemos que hacer es que el carro eléctrico no se carga en la gasolinera. No hay que ir a la gasolinera todos los días o todas las semanas para cargar el carro eléctrico. Si tenemos un garaje, si tenemos un lugar donde el carro pasa parqueado, ahí se puede instalar un sistema de 240 voltios y se utiliza el EVSE, el Electric Vehicle Supply Equipment, se le llama en inglés. Es un aparato que le da electricidad al carro. Pero esto no es más que una super regleta. En realidad, eso no hace nada. Todo y lo vamos a ver más adelante, la negociación, el manejo de la electricidad, el inicio de la carga, de tener la carga, todo eso se hace todo eso lo hace el vehículo. El vehículo tiene un módulo especial, una computadora que controla todo esto. Y algo muy importante es que esto es corriente alterna, ¿verdad? La corriente alterna es desde la planta hidroeléctrica hasta la pared de la casa. Todo eso es corriente alterna, de alta potencia, de baja potencia, pero todo eso trabajamos. Y estos que mal llamamos cargadores, ¿verdad? Trabajan con corriente alterna.
En los carros tenemos dos tipos de carga y lo vamos a ver más adelante también, con la corriente alterna y con la corriente directa. Con la corriente alterna, con estos cargadores, tenemos en Costa Rica, por tener 120 voltios y 240 voltios, la posibilidad de hacer carga con esos dos. Se le llama nivel 1 y nivel 2. Corriente, mal llamado, ¿verdad? Nivel 1 y nivel 2 debería ser carga de corriente alterna. Y esto, una carga a nivel 1 pueden ser 24 horas, dependiendo del tamaño de la batería. Una carga a nivel 2, 8 horas. Y la gente dice, pero yo no puedo esperar 8 horas para cargar el carro. A lo que venía antes, cuando cargamos en la casa, usted pasa en la casa más de 8 horas en la noche. Espero, ¿verdad? Comiendo, durmiendo, bañándose en la mañana siguiente, son más de 8 horas todo eso. Y ese es el tiempo que utilizamos para cargar el carro. Otra cosa también es que el carro no se carga todos los días. El carro, como lo utilizamos normalmente aquí en el Valle Central, en mi casa, una vez a la semana. Y hay semanas que ni eso. Los cargadores rápidos, que son los que vemos en las calles, ¿verdad? Que parecen grandes refrigeradoras o nivel 3, esos son a más de 480 voltios y es corriente directa. Ahí no estamos hablando, ¿verdad?, de que le da un toquecito, ese lo manda, lo manda lejos ya esa carga. Por eso tienen mucha seguridad. Voy a hablarle un poco, así rápidamente, de cómo es el proceso de carga. Digamos, el cargador de nivel 1 o nivel 2, lo conectamos a la pared, luego lo conectamos al carro. El cargador a bordo, que es un módulo del vehículo, va a decir, ok, estoy recibiendo tanto voltaje, tanto amperaje, y yo soporto tanto voltaje y tanto amperaje, voy a tomar tanto del EVSE, ¿verdad? Que hablamos, que es solo una regleta para pasarle la electricidad al carro. Cuando ya negocia todo eso, y es corriente alterna, lo va a pasar al convertidor. Recordemos que la batería trabaja con corriente directa, pero le está llegando corriente alterna. Entonces el cargador a bordo va a pasar esa energía ya cuando la tiene y también la mantiene regulada a un amperaje y un voltaje constante. Pasa al convertidor a bordo que lo convierte de alterna a directa y luego pasa al BMS, que es el Battery Management System, el sistema que maneja la batería. Esa es otra computadora que se encarga siempre de mantener la batería en el mejor estado. La batería necesita una temperatura ideal, un voltaje ideal, una corriente ideal. Ya ahí se empieza a hacer la carga. Cuando el BMS ve que la batería está cargada, manda las señales para que se desconecte todo lo restante. Con la carga en corriente directa, no es el vehículo el que hace la negociación o el que hace el manejo de la corriente, es el cargador de corriente directa o corriente continua. Ahora, esos cargadores dan la energía en corriente directa de alto voltaje. En el vehículo tenemos un convertidor de corriente directa de alto voltaje a bajo voltaje para que pueda meterse en la batería. Y el vehículo también administra cómo la energía se está poniendo en la batería. Por eso es que vemos curvas de carga. Si el carro usted llega a cargar y tiene 10% en la batería, le va a cargar muy rápido. Pero una vez que llega a 80%, el carro va a empezar a bajar la potencia con la que está cargando la batería. Eso lo mencionaban ayer y hacían una analogía muy buena. Es como cuando tratamos, hay un concierto y todo el mundo va entrando al parqueo. Los que llegan primero se meten donde sea. Los que llegan ya más tarde tienen que ir despacito en el parqueo buscando donde hay un espacio libre. Lo mismo con los electrones cuando entran en la batería. Ya al final, cuando la carga está casi llena, hay que encontrarle un lugar donde poner esos electrones. Recordemos que esto no es como que se almacenan en un saco. Eso es un proceso electroquímico. Hay que encontrar las moléculas que pueden aceptar los electrones y ahí va el asunto. Entonces, el convertidor lo cambia a bajo voltaje, pasa ahí al BMS y luego a la batería. Le mencionaba, la batería tiene que estar en un estado ideal. Por eso es que las baterías tienen sistemas de enfriamiento, ya sea por aire o por coolant. Todo esto
que les menciono aquí determina qué tan rápida va a ser la carga eléctrica. La temperatura ambiente, la temperatura de la batería, el estado de carga, eso significa si está al 10% o si está al 90%. Y la curva de carga. Cada fabricante le da una curva de carga diferente a sus vehículos. Hay unos vehículos que cargan hasta el 80% y baja la velocidad que está cargando. Otros llegan al 85 o al 90. Eso depende del fabricante, ya ahí no se puede hacer nada. Y la velocidad de carga siempre se va a determinar con el componente de menor potencia. Nos ha pasado, vamos al puerto, el día está muy caliente, el carro ha estado manejando mucho, la batería está muy caliente, la carga es bien lenta. Y eso es porque el cargador en todos sus módulos está sobrecalentado. Y entonces se tiene que proteger a sí mismo, no va a estar dando la corriente que podría dar. O la batería, el vehículo también está, la batería muy caliente y el carro está protegiendo a la batería. En carros muy modernos se hace el precondicionamiento. Eso lamentablemente no lo tenemos aquí en Costa Rica, pero es cuando usted le pone le pone en Waze, quiero ir a tal lado, y el carro le dice, ok, vamos hasta allá, pero tenemos que parar aquí a cargar. El carro por sí solo, en los lugares donde se puede hacer esto, el carro cuando dice, ok, me faltan 10 kilómetros, voy a empezar a enfriar la batería más, para que cuando lleguemos a los 10 kilómetros al cargador, esté en el estado, en la temperatura ideal para que lo carguemos. Pero aquí no, aquí lo hace uno a mano. Aquí es una lista, no la voy a leer, es una lista larga solo para que se den ustedes una idea de la diferencia entre los eléctricos y combustible. De lo más importante, los eléctricos y los de combustible tienen una gran diferencia de las partes, especialmente en la parte motriz, y esto da un gran impacto en el bolsillo y en la durabilidad de los vehículos. Ustedes saben, ¿verdad? Los vehículos de combustión requieren de mucho mantenimiento, de muchas partes que hay que reemplazar. Eso casi que no ocurre con los carros eléctricos. Les digo mi experiencia, el carro el carro tiene 3 años ya, nunca he ido al mecánico. Lo único que le he hecho, y ya le tengo que hacer cambiarle llantas, pero de ahí eso es de todo vehículo. Y lo único que le he hecho es rotarle las llantas. Algo que todos los carros de combustible, eléctricos, híbridos comparten es la batería de 12 voltios, y eso es algo que no se puede evitar porque, como vimos antes, ¿verdad? La batería trabaja casi que 480 voltios o más, la batería del carro, la batería motriz. No podemos utilizar el radio o el aire acondicionado a 480 voltios. Entonces de ahí es que se utiliza la batería de 12 voltios. ¿Qué es la ventaja que tenemos con los vehículos eléctricos? Mi carro tiene 3 años, lo llevé, sin mentirles, el miércoles pasado a Superbaterías, fue que pasé de casualidad, y le digo, por varas voy a que lo revisen, y el muchacho se asustó todo porque me dice, está al 98% la batería, una batería de 3 años. En los vehículos de combustión que siempre tuve antes, a los 2 años tenía que cambiarle la batería de 12 voltios. Aquí vamos a hablar un poco de los cargadores, y es algo que siempre hay muchas discusiones de esto en los grupos de Asomove. Los voy a llevar un recorrido por varios países, lamentablemente, pero primero vamos a hablar de Corea y Japón. Vamos a empezar con los que tienen la electricidad más diferente que Costa Rica a los que lo tienen la más similar, para que ustedes den una idea de lo difícil que es tener carros. Bueno, en este caso tenemos muchos carros chinos. El conector es GBT, eso lo vamos a ver luego, pero la electricidad es muy diferente, fueron diseñados por una electricidad muy diferente a la que tenemos aquí. Entonces, los cargadores rápidos que tenemos tienen que hacer muchísimo trabajo para hacer que funcione. Por dicha, en Costa Rica tenemos los servidores los distribuidores de electricidad que ha hecho todo su esfuerzo para que esto sea posible. Pero sí, vamos a ver Japón y Corea del Sur, China e India, el Reino Unido y la Unión Europea, y después Norteamérica. Solo como recordatorio, en Costa Rica la corriente alterna de 120 voltios a 60 Hz, la corriente directa 240 voltios, pero lo importante es que es trifásico. ¿Y qué es esto de trifásico? Acuérdense de los cargadores los conectores de la secadora o de la cocina, ¿verdad? Que tienen 3 picos.
son 2 de voltaje y 1 de tierra. Eso es muy importante. Si han viajado a otros países y han tenido que usar adaptadores, ustedes dan cuenta que el toma es de 2 nada más, pero es a 240 voltios. Es porque ellos en esos 2 conectores muy similares físicamente a los que tenemos aquí, lo que están enviando es 240 voltios. De ahí yo no sé, yo me llevo tantos bombazos traveseando electricidad en la casa, ya en Europa estaría muerto yo, ¿verdad? 240 cada tiro. Bueno, empecemos así rápido. En China y se adoptó en Corea del Sur, perdón, en Japón y se adoptó en Corea del Sur el conector CHAdeMO. Bueno, para la corriente alterna utilizan el SAE J1772. Es un nombre raro, pero es como el estándar que se hizo. Japón es lo más loco que hay en electricidad que he visto. El norte de las islas trabaja a 50 Hz con 110 voltios. Las islas del sur trabajan a 60 Hz con 115 voltios. Entonces eso es un arroz con mango ahí. En Corea del Sur sí es 60 Hz, pero a 220 voltios. Entonces en Japón pueden tener nivel 1 y nivel 2. En Corea del Sur solo pueden tener nivel 2. Pero lo importante es monofase. El conector, ¿verdad? Es 2. Y para la corriente directa, lo que usan es el CHAdeMO. Y el CHAdeMO es este aparatito. Los primeros carros eléctricos que trajeron al país los traían con conector CHAdeMO porque eran los Nissan Leaf, los Hyundai Ioniq, ¿verdad? De Japón y Corea del Sur. Entonces, muchos de los cargadores rápidos que tenemos en la calle tienen cargadores para CHAdeMO. La tendencia moderna es que ya eso se va a dejar de hacer. El siguiente país es en China y la India. De estos tenemos muchos aquí, pero pongamos atención en la corriente alterna en China, 220 voltios, 50 Hz y monofase. Entonces, aquí nunca vamos a lograr, ¿verdad?, que cuando conectamos un cargador a la pared nos vaya a dar esto. Pero por dicha, gracias a la tecnología de los ingenieros, se ha logrado, ¿verdad?, que esos cargadores, que esos EVSE trabajen aquí. La corriente directa es también GBT, ambos se llaman GBT. De cariño le dicen Baby GBT y GBT, le decimos en Asomove. Pero los 2 cargadores, hay muchos que lo tienen juntos en el vehículo. De hecho, ahora cuando vayan a ver vehículos ahí, fíjense en eso. O si no, uno lo tiene el cargador rápido de un lado y el cargador en corriente alterna del otro lado. Europa y el Reino Unido usa, este es el Meneques para corriente alterna. De nuevo, ahí es monofase, 240 voltios, 50 Hz, lo que sale de la pared. Nada que ver, ¿verdad?, con lo que tenemos aquí. Esto es como el inverso del GBT. El GBT en AC, digamos que es hembra y este es macho. Y para la corriente directa lo que hacen es que utilizan este mismo, pero le ponen 2 tomas de corriente directa abajo. Y entonces se utiliza el mismo. Siempre está del mismo lado. Igual, a 50 Hz. Mucha gente ha tenido problema con eso, con vehículos que han traído de Europa y la electricidad no es nada compatible. Ahora vamos a Norteamérica, lo que copiamos en electricidad es lo que funciona más aquí. Van a ver lo más parecido que tenemos aquí, 60 Hz, 120 voltios, 240 voltios y trifásico. Los 240 voltios se dan en 3 cables, ¿verdad? No en 2 cables. Y el DC trabaja a 60 Hz, igual que lo que tenemos aquí en electricidad. ¿Qué es lo que han tenido que hacer las distribuidoras de electricidad? Tener unos transformadores especiales que hacen esa transformación de la electricidad y eso aumenta los costos de implementación. Los cargadores en sí, el aparato necesita módulos especiales porque el vehículo y el cargador hacen una negociación para conectarse, los que le decía antes, ¿verdad? Yo puedo dar tanto, yo puedo recibir tanto, entonces el carro le dice, deme tanto. Pero esas negociaciones de ahí, se complica más cuando tenemos un cargador que es CHAdeMO, GBT y Combo 1. Entonces, se pueden imaginar, ¿verdad? Más complicado
Si tuviéramos un solo estándar aquí, cuando vean los cargadores van a ver que tienen así como 2 o 3 mangueras. Esas 2 mangueras podrían ser el mismo cargador, pero aquí lo que tenemos en el país es Combo 1, que es el de Norteamérica, y GBT o CHAdeMO. Entonces ahí, si solo llegan 2 carros GBT, el de Combo 1 no se estaría aprovechando, no se va a aprovechar. Ahora el futuro en Estados Unidos y en toda Norteamérica es que van a cambiar al Tesla, al cargador Tesla. Esto es, en el sueño, si me dejan soñar, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos tener aquí en el país. Es un solo cargador para corriente alterna, para corriente directa, y tiene inclusive enfriamiento en la manguera para altas potencias de carga. Entonces, sería lo ideal. Ahora vamos al tema más difícil. Muchos de los, como decir aquí en el mall, aquí atrás hay varios cargadores que el mall tiene para que las personas que visitan el mall los utilicen. Esos utilizan cargadores J1772. Mi carro es un carro chino, entonces para poder conectarlo a ellos yo necesito usar un adaptador de J1772 a GBT. Hay muchos problemas con estos adaptadores, hay muchos diferentes estilos de cargadores, calidades de cargadores. Tenemos empresas aquí en el país muy responsables que venden cargadores adecuados, fabricados bien, pero también tenemos los outlet mall, y usted va y se encuentra estos adaptadores por 5,000 colones, cuando el que venden estas empresas responsables los venden en 40,000 colones. Usted recibe la calidad de lo que paga. Y el problema que estamos viendo con muchos usuarios es calientan, como decir, el conector aquí. De hecho, se ha visto muchos aquí en el mismo mall, lo calientan, el hule se despedaza, ya no sirve más el cargador, nadie más lo puede volver a usar. O se calienta el adaptador, y ya hubo gente que incluso se le quedó el adaptador pegado. No es porque sea el carro chino, no es porque sea el adaptador, es porque el adaptador era malo. Y hay muchos tipos de adaptadores. Los que compran vehículos europeos ocupan inclusive el de Combo 1 a Combo 2. El Combo 2 es en Europa, Combo 1 en Norteamérica. Los cargadores aquí en corriente directa trabajan con Combo 1 nada más. Entonces necesitan ese adaptador. Y Combo 1 a GBT, muy útil porque como la mayoría de vehículos que se están vendiendo en el país son chinos, la mayoría de la gente los utiliza el GBT. Si llegan al cargador, el Combo 1 está disponible. El único problema es que de ahí rondan los $1,000 estos adaptadores. Entonces, lo que iban a ahorrarse en combustible, se les va en el adaptador. Y bueno, el último tema, ya que voy a tocar para no aburrirlos más, la diferencia de híbridos enchufables y eléctricos. Obviamente a Somove nos interesan más los eléctricos, 100% eléctricos. El híbrido enchufable, el vehículo híbrido, ese lo que utiliza es gasolina o cualquier combustible, se le pone el combustible, este va a tener un motor que ya sea está conectado a la parte motriz o no está conectado a la parte motriz, y lo único que hace es generar electricidad. Pero esto es meter un intermediario donde no se ocupa un intermediario. Como todos sabemos, ¿verdad? Cada vez que la energía cambia de forma, se pierde mucha de esa energía. Un vehículo de combustión, la eficiencia, por cada 1,000 colones que ustedes le ponen en gasolina, 200 colones son transformados para que usted se mueva. Los otros 800 colones se pierden en calor. Esa es la realidad terrible de los vehículos de combustión. Y estamos hablando de los vehículos de combustión más eficientes. El máximo es 20%. Un vehículo eléctrico, usted le pone 1,000 colones de electricidad, 900 colones van a ser utilizados en mover. Cuando se carga, cuando se descarga, cuando se convierte de corriente directa a corriente alterna y de nuevo de corriente alterna a corriente, ahí hay pérdida de energía. Nunca va a ser el 100%, pero se ha logrado que sea el 90%. Los vehículos híbridos tienen mufla, contaminan, no me gustan, pueden ver ahí por el emoticón. Tenemos los vehículos híbridos enchufables, esta es una muy buena opción, pero la parte negativa es que no lo sabemos usar bien.
El vehículo eléctrico enchufable, usted debería enchufar, lo que tienen es una pequeña batería. Mucha gente dice que es lo mejor de los dos mundos. Para mí es lo peor de los dos mundos. Usted tiene una parte motriz eléctrica con una batería súper pequeña y todo eso es pesado. Y tiene el motor de combustión y el tanque de gasolina. Si usted está moviendo el vehículo con la parte eléctrica, anda jalando todo el peso muerto de la parte motriz de combustión, el motor, todo lo que lleva y el combustible. Si está utilizando como vehículo de combustión, la parte de combustión igual, anda jalando toda la parte muerta de la batería, del motor de electricidad y el motor eléctrico y todo eso. Entonces, el eléctrico siempre necesita, el híbrido enchufable siempre necesita de electricidad y de combustible. Y el problema es que no los utilizamos bien. Y esto se ha comprobado con datos en Europa. En Europa, cada vez que usted lleva el carro a reparar, hay información en la computadora que se descarga y que se tiene una base de datos de toda la Unión Europea. Y esto ha demostrado que la gente, los híbridos enchuflables los usan solo como vehículos de combustión. Se olvidan de cargarlos, entonces dicen, no lo cargué, me voy de por sí, tengo combustible. Y se les olvida siempre y no lo utilizan. Cuando la idea de estos es lo contrario, utilizarlo siempre como eléctrico y solo lo utilizan como combustión cuando sea necesario. Y ahora lo mejor, el eléctrico, no hay mufla, no hay contaminación, las ventajas de los eléctricos, aquí les van a hablar muchísimo de eso, nada de ruido, cuando uno maneja es una ricura, nada de vibración. Hay que manejar un eléctrico en un viaje largo y después montarse en uno de combustión y se da uno cuenta que en el de combustión usted va así todo el viaje manejando. Es demasiada la vibración, por más bueno que sea el carro. Todo eso de la mufla, lamentablemente todos los gases estamos mal acostumbrados. Nosotros respiramos eso todos los días, los chiquitos lo respiran, los ancianos lo respiran, las ciudades apestan, pero estamos acostumbrados a eso. Y es algo que solo puede cambiar con los vehículos eléctricos y por eso es que los fanáticos aquí estamos hablando de todo esto y tratando de convencerlos. Los términos, perdón, no era lo último, lo anterior, este es lo último, términos que hay que conocer, que lo van a escuchar mucho con vehículos eléctricos, así rapidito se los digo, el state of charge es cuánta carga tiene, simplemente, si le queda 90%, 80%, que para mí no se debería hacer en porcentajes, porque nos crea ansiedad innecesaria. Si yo veo que voy en la pista, empecé el 75% y de repente tengo 71%, no, 4%, ¿verdad? No. En el de combustión usted de ahí llevaba 3/4 y la aguja se le movió un poquito de los 3/4. Nada pasó. Entonces, de darlo en porcentaje nos crea ansiedad. El SOC, el State of Health, las baterías son un maravilloso sistema de ingeniería y es mucha química la que tiene. Por su naturaleza, toda batería se degrada, porque al estar pasando electrones de un lugar a otro de la batería, se va degradando la química interna y eso es algo natural de todos. Eso se sabe con los vehículos, gracias a los módulos que tiene tan sofisticados, a las computadoras, eso se minimiza, pero siempre se da. ¿Esto qué significa? El vehículo eléctrico, especialmente en los primeros 5 años, el estado de salud de la batería se va a degradar mucho. Pero ¿qué le digo? Bueno, el que les mencionaba, lo llevé a mantenimiento, el carro mío, tiene 3 años, el estado de salud está en 96%. Eso quiere decir, ¿qué puede ser? Hacía 400 kilómetros antes, ahora hago 396, algo así, 390, no, 384. Pero eso es muy relativo, porque el vehículo eléctrico no le va a dar siempre 400 kilómetros. El vehículo eléctrico depende de a qué lugar usted vaya, la topografía y hasta el clima. Entonces, una degradación de 4% es insignificante. Y algo que no nos damos cuenta también es que los vehículos de combustión también tienen esta degradación, pero a usted nadie se lo dice. Lo más que hacemos es cuando alguien va a comprar un carro usado de combustión, ir a medirle la compresión, ¿verdad? ¿Qué tanto está? Eso es la degradación del vehículo eléctrico y es muchísimo más rápida y mucho más acelerada que la de una batería de combustión. Los ciclos de carga
Cuando van a comprar un vehículo eléctrico y ustedes preguntan muchas cosas, le van a decir, la batería tiene 3000 ciclos de carga. Eso no significa que usted lo puede cargar 3000 veces y no significa, ¿verdad?, que lo va a cargar 3000 veces y la batería se le va a descomponer. Eso significa que, digamos aquí el ejemplo es, el primer día salió al 100% y usó el 70%. Entonces le cargó el 70%. Al siguiente día volvió a salir y le gastó solo el 30%. Entonces lo vuelve a cargar un 30%. Ese 70 más 30 es un 100%, eso es un ciclo. Entonces usted hizo 2 cargas para llegar a un ciclo. Y así es como se van haciendo. Entonces yo cuando baja de 20% lo cargo. Entonces quiere decir que no hago ni siquiera un ciclo. Y yo lo dejo que se cargue al 100% porque sé que al día siguiente voy a salir. Entonces los ciclos son mucho menos que una carga. Y esto es importante por las garantías. Las garantías le van a, cuando le dicen que la garantía de la batería es de 8 años, no significa que a los 8 años la batería la bota. Lo que significa es que el estado de salud de la batería a los 8 años, el fabricante le garantiza que al menos va a estar al 80%. Y ahora se ha demostrado que, porque nadie, o sea, las baterías que han construido no han llegado a los 8 años. Esas eran proyecciones que ellos hacían por estudios en laboratorio. Lo que realmente muestra el uso normal de los vehículos eléctricos es que es mucho mejor que eso. A los 8 años no le llega a los 80%, 86% se ha demostrado, y dependiendo de la tecnología de la batería y de la tecnología del vehículo. Pero ¿qué pasa? Digamos, la batería está al 80%. Eso quiere decir, lo mismo, ¿verdad? Hacía 500 kilómetros. Ya no va a hacer, ¿cómo sería ahí? En vez de 500 kilómetros me va a hacer 400 kilómetros. Pero ¿quién maneja 400 kilómetros al día? Espero que ninguno aquí, pero sí sé que hay gente que lo hace, pero no es. Y ayer vino una gente de Fortec y ellos explicaron esto muchísimo mejor de lo que yo lo puedo explicar. Las baterías de los vehículos eléctricos son una super tecnología que cuando inclusive estén al 80 o el 50%, esas van a tener una segunda vida. Esas baterías se van a utilizar en algo más. Tal vez ustedes recuerdan, en el 2022 vino Coldplay a hacer un concierto y una de las cosas que ellos decían, ¿verdad?, es que el concierto más amigable con el ambiente de la historia. Una de las cosas que ellos tenían es que baterías de BMW viejos las estaban utilizando para darle la electricidad a la tarima. Y bueno, tenían un sistema donde la gente brincaba, ¿verdad?, en el concierto, y eso generaba electricidad. Con esos brincos cargaban las baterías y les daban la electricidad del escenario. Eso es un segundo uso. Un segundo uso más real es en fábricas, en las casas. Almacenamos energía. Ahora que está lo del cobro por tarifa horaria, eso sería una excelente forma. Usted carga la batería en la noche y la usa al mediodía cuando la electricidad es más cara. Y por último, de reciclar. Ya cuando la batería no sirva, realmente que estamos hablando que tal vez 2035 o más adelante vamos a empezar a ver que se dé más el reciclaje de estas baterías. Y eso todos lo han escuchado, ¿verdad? Litio, manganeso, cobalto, son más caros que el oro. Eso no es que se van a ir a botar y usted va a ir por la calle, ¿verdad?, ahí en la pista y va a ver las baterías ahí botadas. Eso es literalmente oro, ¿verdad? Bueno, literalmente no, eso es oro y se va a reutilizar mucho. Entonces, estas garantías, ¿verdad?, a los 8 años, 80% de salud, pero el carro va a seguir funcionando y la batería va a seguir funcionando y va a tener mucho rango. Más ahora que la tecnología continúa avanzando y mi primer carro, como hablaba Heber, yo hacía 120 kilómetros. Eso era de aquí, de Santa Bárbara de Heredia a San José, volvía y podía regresar a San José, pero no regresaba a la casa. Ahora me hacen 400 kilómetros. Espero. Y si les han mencionado alguna vez, ¿verdad?, que los carros eléctricos no tienen potencia, los carros eléctricos no sirven. Este es el mejor ejemplo y esto lo tenemos en Costa Rica. Se me escapa el nombre. Ingenio Cutri, sí, gracias. ¿Cuántos tienen ya? Tienen 6 y vienen
10 más. Okay, imagínense, esta gente se dio cuenta de la ventaja que es tener cabezales, ¿verdad? Estos carros trabajan casi que 10 o 12 horas diarias, más que lo que trabaja cualquier vehículo que podamos nosotros tener. Eh, y de ahí jalan cantidades increíbles, ¿verdad? De toneladas de caña de azúcar y por distancias larguísimas, 50 toneladas, sí. Y ellos se dieron cuenta, inclusive cuando tenían lo que había escuchado, compraron el primero, lo probaron y mandaron a pedir más. Y antes de que llegaran esos más, ya mandaron a pedir más a China, porque China es el que está haciendo estas cosas. Y bueno, ya para cerrar, les quería nada más así rápidamente hablar del programa de madrinas y padrinos de Asomove, que es nosotros los asociados de Asomove, que nos tratamos de llenar un poco más de todos estos detalles. Hemos recibido capacitación con gente que conoce más y estamos dispuestos para que nuevos asociados vengan como ahijados o ahijadas y se le asigna un padrino o una madrina y los acompañan en los primeros pasos de la movilidad eléctrica.